peces, pelo, cubiertos, insectos, clavos. No te imaginas la cantidad de cosas que han sido encontradas al interior o sobre el cuerpo de una persona. Hoy recopilamos una lista con las que creemos son las más increíbles de todas. 10. Sylvia Dube. Una mujer canadiense, fue diagnosticada con cáncer de ovarios en octubre de 2016. Tras varias consultas, los médicos programaron una operación para remover el útero en mayo del siguiente año. La cirugía fue aparentemente exitosa, pero al llegar a su casa, Sylvia comenzó a sentir un intenso dolor abdominal, como una especie de punzada. Al acudir al hospital, le dijeron que era normal sentir dolor tras una cirugía de esa índole y le recetaron antiinflamatorios y analgésicos. El dolor continuó por varios días hasta que, al no soportar más, acudió a urgencias. Allí le practicaron una ecografía y descubrieron el problema, un escápulo flexible de 33 centímetros al interior de su estómago. Los médicos lo habían olvidado dentro del paciente. En teoría, se debe contar el instrumental antes y después de cada cirugía, pero al parecer, en esta ocasión, no lo hicieron. 9. Anil Varela. Un niño de la India, solía jugar con sus amigos a tragar peces vivos en un río cercano. Un día, al intentar tragar uno, Anil inhaló accidentalmente al mismo tiempo. El pez no bajó por el esófago hacia el estómago, sino que se coló por la epiglotis y terminó en su tráquea, camino al pulmón. El niño regresó a casa con un fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar. En el hospital, su saturación de oxígeno era de apenas 80, cuando lo normal es 98. Una radiografía reveló un pez de 9 centímetros dentro de su pulmón izquierdo. Fue llevado a cirugía de emergencia. Afortunadamente, los médicos extirparon el pez, que aún estaba con vida, y el niño se recuperó con la promesa de no volver a jugar a eso jamás. ¡8! Paul Franklin y su caracol turbo. En el verano de 2013, el niño Paul Franklin se raspó la rodilla al tropezar con una piedra en la playa. La herida no cicatrizaba y, semanas después, comenzó a hincharse. Un médico pensó que era una infección por estafilococos y recetó antibióticos, pero el dolor persistía. A la tercera semana, un bulto negro se asomó por la herida. La madre, cansada de esperar, exprimió la herida con sus manos y sacó lo que parecía una pequeña piedra. Sin embargo, la piedra se movió. Bajo una lupa, distinguieron una espiral. No era una piedra, sino un pequeño caracol que había quedado atrapado en la rodilla y creció alimentándose de su piel durante 3 semanas. Paul decidió adoptarlo y lo llamó Turbo. ¡7! Ron Sveden. En 2010, Ron Sveden, un maestro jubilado de 75 años, llegó al hospital con un pulmón colapsado. Los médicos observaron una extraña mancha en su pulmón izquierdo. Tras varios análisis, confirmaron que se trataba de un chícharo, guisante, que había germinado al interior de su pulmón. Al igual que en el caso del pez, el vegetal se coló por la epiglotis. Los doctores retiraron el vegetal satisfactoriamente, y como broma, le ofrecieron chícharos como su primera comida tras la operación. ¡6! Fertilización bucal por calamar. En febrero de 2012, una mujer surcoreana de 63 años comió un trozo de calamar en un mercado. Inmediatamente sintió un dolor como si muchas agujas se clavaran en su lengua. Lo escupió, pero ya era tarde, el calamar había fertilizado su boca.
Los médicos descubrieron que 12 ventosas, espermatóforos, se habían agarrado a las encías, lengua y mejillas. Al investigar, descubrieron que quien preparó el animal no había removido sus órganos reproductores. 5. Estela Meléndez y el bebé de piedra. Estela, una mujer que actualmente tiene 114 años, descubrió algo asombroso tras una radiografía de rutina después de un golpe en el brazo. Los médicos encontraron una masa con huesos y tejido. Estela había tenido un embarazo abdominal en su juventud sin saberlo. Debido a que el embrión se implantó fuera del útero y ella nunca acudió a controles médicos, el feto se desarrolló hasta las 30 semanas antes de sucumbir. Lo más increíble es que el feto permaneció en su vientre por casi 60 años, calcificándose para evitar infecciones, un fenómeno conocido como litopedion. Aunque en 1980 buscó ayuda por un bulto molesto, la clínica era muy elemental y la enviaron a casa. Solo en 2015 supo la verdad. Debido a su avanzada edad, la cirugía se descartó, pues los médicos consideraron que era más peligroso operarla que dejar el feto ahí, ya que Estela solo presentaba ligeros problemas para orinar. ¡4. Abby Beckley y los gusanos oculares. Después de pasar un fin de semana pescando y montando a caballo, Abby comenzó a sentir una irritación insoportable. Una semana después, mientras se rascaba, sacó un gusano transparente de 1 centímetro que se retorcía en su dedo. Esa misma tarde sacó 4 más. Al llegar al hospital, el médico inicialmente pensó que era simple mucosidad, hasta que vio a un ejemplar asomarse por el párpado de la mujer. En total, se retiraron 14 gusanos de sus ojos. Resultó que eran larvas de la mosca de la cara, un insecto que suele poner huevecillos en los ojos del ganado. De alguna forma, las moscas depositaron las larvas en los ojos de Abby mientras estaba en el campo, donde crecieron alimentándose de su humedad ocular. Tras retirar el último, sus síntomas desaparecieron por completo. Y el síndrome de Rapunzel. Ayperi llegó al hospital en un estado crítico. Estaba extremadamente pálida, delgada y no podía ingerir ni una gota de agua debido a dolores de estómago insoportables. Los estudios revelaron el culpable, una inmensa bola de pelos de 4 kilogramos que bloqueaba todo su sistema digestivo. Ayperi padecía de tricofagia, la costumbre compulsiva de comer su propio cabello y restos que encontraba en las alfombras. Como el estómago no puede digerir el pelo, este se acumuló durante años hasta adoptar la forma exacta del órgano. Los médicos quedaron impactados al hacer la primera incisión y ver cómo la masa cubría todas las paredes estomacales. Tras la exitosa cirugía, la joven recibió apoyo psiquiátrico para superar este trastorno. 2. Katie Halley y la pesadilla en el oído. A la 1:45 de la madrugada, Katie despertó con una sensación gélida y un sonido rítmico dentro de su cabeza. Algo intentaba cavar más profundo en su oído. Al intentar usar pinzas, solo logró sacar un par de patas de insecto. En emergencias, los médicos inyectaron lidocaína para matar al intruso, y Katie sintió como el insecto se retorcía desesperadamente antes de morir.
Aunque el doctor de turno extrajo varios pedazos, Katie pasó 9 días con molestias y sin que las gotas de antibiótico entraran en su canal. Finalmente, un especialista descubrió que, por negligencia del primer hospital, el torso y la cabeza de una cucaracha aún estaban alojados en lo más profundo de su oído. Solo tras una segunda intervención logró recuperar su salud auditiva. Prax Sánchez y el clavo misterioso. Prax, de 72 años, sufría de dolores de oído y pérdida de audición. El misterio comenzó cuando intentaron hacerle una resonancia magnética. Apenas empezó el estudio, sintió un dolor insoportable bajo el ojo y los técnicos detectaron una interferencia metálica masiva. Prax juraba nunca haber sido operado, pero la tomografía mostró un clavo de 4 centímetros incrustado en su nariz. Nadie sabe cómo llegó ahí. Las teorías van desde un accidente de carpintería inhalado por error hasta una travesura de sus nietos mientras dormía. El cuerpo de Prax había creado tejido defensivo alrededor del metal para protegerse. Lo más curioso es que la resonancia magnética movió el clavo de su posición original, lo que permitió que Prax terminara escupiéndolo por la boca unas horas después del estudio, evitando así una cirugía.